Soy Guillermo Estrada Riolobos, doctor en farmacia, farmacéutico comunitario en Lorca y coordinador del grupo respiratorio y tabaquismo de SEFAC. Hay un chiste o anécdota de esos malos que a mí me gustan mucho, y es que están dos amigos y uno le dice a otro: durante el día solo duermo 4 horas. Y el otro le contesta: pero eso es poquísimo, ¿cómo te mantienes de pie? Y el primero responde: no, es que por la noche recupero. En fin, espero que esta presentación sea de utilidad para nuestros asistentes. Vamos a repasar brevemente 5 puntos en relación a infecciones respiratorias y el papel del sueño en las mismas. Hablaremos de patología, realizaremos un pequeño diferencial de estas patologías, incluida la alergia, revisaremos la evidencia en cuanto a la importancia del sueño, repasaremos los tratamientos disponibles y para terminar pondremos sobre la mesa, en este caso sobre la pantalla, algunos mitos o bulos relacionados con este tema. En cuanto a la patología, debemos tener en cuenta no solo la patología personal, sino la poblacional, la incidencia, porque va a determinar la presión sobre el Sistema Nacional de Salud, el aumento de posibles contagios y desde luego va a afectarnos en cuanto a la salida de determinados productos de nuestros lineales. ¿Cómo sabemos cuánta patología y dónde se está produciendo? Porque no todos los datos se vuelcan al sistema ni se comparten. De tal manera que tenemos hospitales centinelas que transmiten datos y estos se pueden extrapolar de una forma bastante fiable para representar lo que ocurre en todo el país. ¿Esa patología cómo se determina? Pues normalmente el diagnóstico del resfriado es clínico. En algunas ocasiones se pueden realizar cultivos, pero dadas las características de la patología son situaciones bastante improbables o de persistencia elevada. A la gripe le pasa algo parecido. El diagnóstico suele ser clínico, pero en estos centros centinela sí se suelen realizar cultivos, no solo para confirmar el diagnóstico, sino para conocer las cepas prevalentes en el entorno. Y yo creo que ya hemos estudiado lo suficiente las técnicas de antígenos y PCR como para saber que la COVID-19 se diagnostica no solo por clínica, sino por confirmación mediante técnicas analíticas, por la cantidad de síntomas que solapa sobre todo con el resto de patologías comentadas, gripe y resfriado. Los adultos sufrimos de media entre 2 y 4 resfriados, COVID, gripe al año. Y digo las 3 patologías porque la sintomatología puede ser tan parecida que podemos pasar por una u otra sin darnos cuenta. Lo realmente relevante es la frecuencia con la que enfermamos, y esta frecuencia fundamentalmente depende de la inmunidad que generemos y de las cepas con las que entremos en contacto. Con los niños se agudiza todavía más. Un sistema inmune en desarrollo que deja a nuestros hijos muchos días fuera de combate. En cuanto a la incidencia de la temporada 19-20, pre-COVID, podemos ver que en las primeras semanas de 2020 la incidencia de la gripe alcanzó alrededor de los 200 casos por cada 100.000 habitantes o un poquito más, unas cifras similares a las de años anteriores. En niños menores de 14 años las cifras aumentaron hasta casi los 800 por cada 100.000, refrendando lo que comentábamos anteriormente. Pero aparece la COVID-19 y en las navidades y primeras semanas del 21-20 se disparó la tasa de infecciones respiratorias, resfriados, COVID, gripe, con tasas de hasta 2.500 por cada 100.000 habitantes y en menores de 4 años llegamos casi a los 6.000 casos por cada 100.000. En fin, que la COVID-19 ha puesto a las infecciones respiratorias con aún más prevalencia, si cabe, y más presión en consulta, tanto en centros de salud como en farmacia y en el Sistema Nacional de Salud. Hoy la tasa de positivos por gripe es más alta que la de positivos por COVID-19. Y desde luego es preocupante el aumento en la incidencia de la gripe en menores de 15 años. Creo que no merece la pena explicar la etiología de estas patologías porque es de sobra conocido por nuestros asistentes que es variada, víricas, bacterianas, fúngicas. También que la transmisión puede ser aérea, por contacto y secreciones, obviamente con un poco más de relevancia en la transmisión aérea en la COVID-19 y tal vez más en cuanto a contacto y secreciones con gripe o resfriado. También sabemos que la higiene y uso de mascarillas son los principales elementos de protección que tenemos ante el contagio y que los principales pacientes de riesgo son niños, embarazadas, mayores y pacientes con inmunodepresión. También diría que somos conscientes, y esto creo que cada vez más no solo los farmacéuticos, que estas patologías pueden ser diagnosticadas, y no me da miedo usar esta palabra en este contexto, y tratadas desde una farmacia comunitaria, donde tenemos un servicio de indicación donde podemos dispensar tratamientos para cada una de ellas y donde tenemos un protocolo claro de derivación. En este protocolo de derivación, todos tenemos más o menos claro en los casos en los que debemos derivar, en los que la patología exige esa derivación por una atención encima de nuestras competencias, en casos de sinusitis, otitis media, posible infección del tracto respiratorio inferior, existencia de trabajo respiratorio, exacerbación de asma o EPOC, y un posible post-COVID o COVID persistente. En cuanto al miedo que en ocasiones le tenemos a la palabra diagnóstico,
Debemos a comenzar a evolucionar. El farmacéutico comunitario lleva diagnosticando y tratando patologías menores desde que tenemos existencia misma y la legislación así lo recoge y nos autoriza. Ahora también debemos conocer la patología para poder realizar esta labor y conocer nuestros límites cuando es necesaria la intervención de un profesional especializado. Por eso vamos a repasar un poquito el diferencial de las 3 patologías comentadas más la alergia, que puede confundirse entre ellas. El resfriado es una patología producida por múltiples agentes. Rinovirus alrededor del 40%, coronavirus alrededor del 20%, virus respiratorio sincitial del 5%, con un periodo de incubación de entre 1 y 3 días y una duración menor de los 14 días normalmente. Los síntomas suelen ser de aparición gradual y no presenta fiebre ni síntomas severos. Sí presenta dolor de garganta, rinorrea, tos, estornudos, malestar general y, claro está, es una patología autolimitada. En cuanto a la gripe, sabemos que es exclusivamente viral, con una incubación rápida entre 1 y 2 días y una duración de entre 7 y 14, con alto componente estacional. En el caso del resfriado, los tenemos todo el año, pero producido por diferentes tipos de virus. Estas son las cepas más conocidas de la gripe. Normalmente, los síntomas son de aparición repentina. En un momento estás bien y unas horas después parece que te ha pasado un camión por encima. Los síntomas pueden llegar a ser severos en determinados pacientes y suelen responder a fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga, tos y dolor abdominal. La alergia en este caso siempre está presente tras la exposición a un alérgeno, sin periodo de incubación y por supuesto con síntomas de aparición repentina. Característicos son el picor, estornudo, tos y a veces el trabajo respiratorio. En cuanto a la COVID-19, conocemos mucho ya esta patología tan reciente. Es viral, con una incubación de entre 2 y 14 días, variable en función de las variantes, aunque como a día de hoy el 100% de las secuenciaciones centinela corresponden a Omicron, podemos casi definir un periodo de incubación estable de entre 2 y 5 días, una duración de entre 7 y 25 y con síntomas de aparición gradual, caracterizados por dolor de garganta, rinorrea, tos seca, fatiga, malestar general, fiebre, olfato y gusto, pérdidas. También variable en función de la variante contagiada. El principal problema agudo se presenta cuando manifestamos trabajo respiratorio y el tema de las variantes es particularmente relevante porque pueden producir modificaciones sustanciales en el comportamiento de la patología cada cierto número de contagios. La evolución natural vírica nos dice que los virus llegan a ser más contagiosos y menos letales con el paso del tiempo, pero Dios no quiera que a la madre naturaleza se le pase por la cabeza una cepa de la COVID-19 tan letal como la H5N1 de la gripe, con una letalidad del 50% y de la que tenemos casos en España casi cada año, y que fuese tan contagiosa como algunas variantes de Omicron, porque desde luego con este caso la pandemia que hemos vivido nos parecería un paseo por el parque. Lo que quiero decir con esto es que vamos a seguir enfrentándonos a todas estas patologías y tenemos que estar preparados. Hemos podido ver ligeras diferencias que pueden ayudarnos en un posible diagnóstico y además tenemos test disponibles que podemos realizar en farmacia. El camino que debemos llevar es poder ayudar al Sistema Nacional de Salud para su descarga en la prevención, labor centinela, diagnóstico y tratamiento de todas estas patologías. Y ahora hablemos de Morfeo, que por cierto, el nombre que se le dio a la morfina es un homenaje a Morfeo, dios griego de los buenos sueños, y los hipnóticos cogen su nombre del dios griego Hipnos, padre de Morfeo. En esta primera imagen de los ritmos circadianos podemos ver las neuronas de los ritmos circadianos del cerebro de una mosca de la fruta. Los investigadores que nos dejaron esta imagen recibieron el Nobel en 2017. Aislaron el gen que ayuda a controlar el reloj del cuerpo y demostraron que dicho gen reloj elabora una proteína que se acumula en las células durante la noche y luego se descompone durante el día. Sabemos que estos ciclos circadianos son comunes para los humanos, que nos permiten regular distintos procesos que pueden variar ligeramente en función de la época del año, de la temperatura y de la actividad que realicemos, y que desde luego afectan tanto a procesos metabólicos como a procesos inmunitarios. Como curiosidad, debemos saber que estos ciclos también son distintos a lo largo de la vida. Igual que un bebé necesita dormir cada X horas para completar sus ciclos y según crece va variando esas horas, un adolescente promedio va a tener una producción de melatonina diferente. No es que no quieran acostarse por rebelarse, es que no tienen sueño. Su reloj biológico es distinto. Y desde luego que los dispositivos electrónicos que emiten luz azul pueden alterar esa producción y afectar al sueño. El reloj biológico de los mamíferos está localizado en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y su mecanismo de control es a través de una retroalimentación transcripcional translacional que involucra a un conjunto de genes llamados genes reloj. Las conclusiones obtenidas de los distintos estudios científicos realizados hasta la actualidad indican que el funcionamiento correcto de estos relojes centrales y periféricos es crucial para el bienestar del organismo.
La interrupción de los ritmos circadianos se ha implicado en la patogenia de varias enfermedades, incluyendo las enfermedades metabólicas. Por tanto, un menor entendimiento de esa función de este reloj molecular en la regulación de los procesos fisiológicos diarios permitiría el desarrollo de tratamientos terapéuticos más eficientes y mejores estrategias preventivas para el manejo de diabetes, obesidad, trastornos metabólicos y disfunción neurocognitiva. Lo ideal, dormir 7 horas. Tanto si dormimos más como si dormimos menos, estamos expuestos a estos riesgos. Desde luego puede que exista cierta variabilidad entre pacientes. Estamos hablando de un tiempo medio de descanso. En cuanto a cómo afecta al sistema inmune, se produce una reducción de la actividad de las células natural killer y una menor producción de interleucina 2. ¿Esto cómo se traduce? En que una menor duración del sueño aumenta la susceptibilidad de sufrir un resfriado. A menor calidad del sueño, menor resistencia a los rinovirus y a mayor calidad del sueño, menor tiempo de recuperación de estas enfermedades. ¿Y cómo podemos ayudar en este apartado cuando tenemos patología respiratoria, que tantos problemas presenta con la congestión nasal, la rinorrea y la tos, que impiden tanto la conciliación como el descanso? Pues con las armas que tenemos. Los ungüentos aromáticos que contienen mentol, eucalipto y alcanfor pueden ser tratamientos efectivos para tratar síntomas del resfriado común y proporcionar un sueño reparador. Particularmente, aunque no exclusivamente, son recomendables en pacientes polimedicados y niños de ciertas edades que no pueden recurrir a otro tipo de medicación. La farmacia comunitaria también dispone de tratamientos OTC. Vamos a ampliar toda esta información en las próximas diapositivas. En cuanto al tratamiento, sabemos que tenemos terapias farmacológicas, 252 referencias consultadas en el BOT Plus y las consideradas no farmacológicas o fitoterapia. En cuanto a las farmacológicas, el conocimiento que tiene el farmacéutico con respecto al arsenal terapéutico que disponemos para los distintos síntomas, como el dolor de garganta, la congestión nasal, la tos, la fiebre y el sueño está fuera de toda duda. Quizás en el apartado de fitoterapia haya compañeros que nos hemos quedado un poco atrás en cuanto a la conciencia de su efectividad. Y fijaos que he marcado, según las monografías de la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos, cuál es la evidencia que existe de esta fitoterapia para cada uno de estos síntomas o signos, dividido en uso tradicional, porque ya sabéis que generar la evidencia de fitoterapia es complicado, pero que empíricamente demuestran efectividad, y en este caso también uso bien establecido, es decir, que la evidencia científica avala definitivamente su uso con efectividad. En cuanto al dolor de garganta, tenemos tratamientos bucofaringios de acción local en forma de comprimidos para chupar o sprays de pulverización bucal. Los principios activos en estos casos pueden ser antiinflamatorios, como por ejemplo el flurbiprofeno, antisépticos como la clorexidina, antibióticos de acción local como la bacitracina y anestésicos locales como la benzocaína. También la equinacia ha demostrado una buena labor de alivio en esta sintomatología. En el momento que llegamos al apartado respiratorio aparece esa maldita tos, y tanto el mentol como el alcanfor y el eucalipto han demostrado eficacia a nivel molecular en la acción frente a los receptores que estimulan el reflejo de la tos. Junto con la tos, la congestión nasal es uno de los factores más limitantes a la hora de tener una actividad normal durante el día y desde luego poder conciliar el sueño por la noche. De los descongestivos farmacológicos que conocemos, tenemos claras sus limitaciones, tanto vía oral como tópica. En cuanto a la fitoterapia, sabemos que la estimulación de los receptores olfativos puede producir una sensación de confort en cuanto a la congestión nasal, de tal manera que reduzcamos el estrés y la frustración y podamos llegar a una situación de descanso mayor. Aunque la congestión no se resuelva sin descongestivos, la acción de la fitoterapia en este sentido es mucho más rápida. Analgésicos y antipiréticos son de sobra conocidos por los que nos estáis viendo. Quizás menos conocida es la acción de la equinacia como antipirético o de la menta como analgésico local. Para el sueño, sabemos que se utilizan con regularidad algunos antihistamínicos o principios como la melatonina y numerosa fitoterapia como la valeriana o la pasiflora. La revisión de la evidencia nos muestra que los aceites bien formulados pueden ser útiles en la patología respiratoria para tratar la sintomatología y facilitar el descanso mientras nuestro cuerpo combate la infección. Vamos con algunos mitos o bulos sobre estos temas. Si nos centramos primero en la enfermedad, tenemos que si me resfrío es porque estoy bajo defensa, es decir, porque he cogido frío o la vacuna de la gripe debilita el sistema inmune. Desde luego que nuestro sistema inmunitario tiene que ver con la susceptibilidad de enfermar y que el frío puede estresar el sistema inmune de tal manera que reduzca su actividad, pero ni los virus entran por los pies ni es exclusivo del frío. Es más determinante el tipo de agente y la inmunidad memoria que tengamos del mismo que estas dos circunstancias del frío. Y diría que todos tenemos un paciente que nos ha dicho que no se vacuna de la gripe porque el año que se vacunó enfermó de la gripe. Y los años que no se ha vacunado no le ha pasado nada.
y ya toma esto como norma. En fin, que las vacunas no tienen todas las cepas que circulan y que el sistema inmune trabaja cuando tiene armas con las que poder defenderse. En cuanto al diagnóstico, las PCR y los antígenos no detectan el SARS-CoV-2. Son totalmente específicas y si bien han podido sufrir algún ajuste con las distintas variantes, su sensibilidad y especificidad no ha cambiado de manera sustancial. Pero sí es algo extendido que no son específicas, cuando en realidad sí que lo son. Si nos vamos al apartado de tratamientos, os voy a aportar algunos datos que pueden suponer no bulos o mitos, pero sí que estamos haciendo algo mal, sobre todo en cuanto a resistencia a antibióticos y atención al paciente. El 41% de todas las prescripciones de antibióticos son para infecciones respiratorias y claramente esto no se ajusta, no responde a la realidad etiológica de la patología. El 47% de la prescripción en centros de salud es inadecuada, así como el 68% de la prescripción en urgencias, todo relacionado con los antibióticos. Esos datos salen de la bibliografía que he usado para la presentación y que podéis consultar. El 20% de las consultas sobre infecciones respiratorias en atención primaria puede resolverlas el farmacéutico comunitario. Este dato es brutal, porque la descarga al Sistema Nacional de Salud sería enorme, dado que las patologías menores del sistema respiratorio son el principal motivo de consulta en atención primaria. Por último, la vitamina C cura el resfriado. Pues esto no tiene mucha vuelta de hoja. Ya hay mucha evidencia al respecto en cuanto a que las dosis altas de vitamina C no curan ni reducen la sintomatología del resfriado una vez ha comenzado la enfermedad. Sí hay cierta evidencia en deportistas de alto rendimiento en los que un aporte extra de vitamina C redujo la frecuencia y duración de los síntomas de resfriado, pero actualmente no tenemos mucha más evidencia al respecto, y debemos ser conscientes de esto. En definitiva, estando bien formados y actualizados, la farmacia comunitaria tiene un papel relevante en la resolución de las infecciones respiratorias, tanto a nivel particular como poblacional, y puede ser aún mayor si somos capaces de transmitir los datos adecuados a los decisores del Sistema Nacional de Salud. Muchas gracias por vuestra atención y espero que hayáis aprendido algo. Nos vemos en la siguiente Farmaclass.